Me di cuenta de que algo iba mal el día en que mi marido me besó como si fuera una desconocida. No fue un beso frío ni distante, fue peor. Fue un beso culpable. Y en ese momento todavía no sabía que la mujer con la que me estaba engañando ya había dormido en mi propia casa. Llevo 12 años casada con Daniel. 12 años que hasta hace poco yo describía como tranquilos, normales, incluso felices. No éramos una pareja perfecta, claro que no. Discutíamos por cosas pequeñas, la basura sin sacar, la ropa tirada en el suelo, las cuentas que siempre parecían más altas de lo que deberían. Pero siempre terminábamos riéndonos. Siempre volvíamos a estar bien. O al menos eso creía yo. Daniel siempre fue un hombre predecible. Despertaba a las 7, tomaba café sin azúcar, revisaba el móvil mientras se abotonaba la camisa y me daba un beso rápido antes de salir. Los fines de semana veíamos películas en el sofá o salíamos a cenar con amigos. Nada extraordinario. Pero esa normalidad era precisamente lo que me hacía sentir segura. Hasta que empezó a cambiar. Al principio fue algo pequeño. Empezó a ducharse en cuanto llegaba a casa. Antes nunca lo hacía. Llegaba cansado, se sentaba conmigo en la cocina mientras yo terminaba de preparar la cena y me contaba tonterías del trabajo. Pero de repente entraba en casa y decía: «Voy a ducharme». Ni siquiera me miraba. La primera vez no le di importancia. Pensé que había tenido un día duro. La segunda vez tampoco. La tercera vez ya empecé a notarlo. Una noche le pregunté: «¿Te pasa algo en el trabajo?». Él estaba secándose el pelo con la toalla. «Nada». «Estás raro». Se encogió de hombros. «Estoy cansado». Eso fue todo. Pero el cansancio no explica por qué alguien sonríe mirando el móvil cuando cree que nadie lo ve. Yo estaba sentada en el sofá cuando él estaba en la cocina. Escuché el sonido de un mensaje. Levanté la vista sin pensar y lo vi. Estaba apoyado contra la encimera mirando la pantalla. Sonriendo. No una sonrisa normal. Una sonrisa suave, íntima. Como la que tenía cuando empezamos a salir. Cuando levantó la vista y vio que lo estaba mirando, su cara cambió de inmediato. Guardó el móvil en el bolsillo. ¿Qué? Nada. Me estás mirando raro. No, mentí. Pero algo se había instalado dentro de mí. Una sensación incómoda, como una piedra en el estómago. Durante días traté de ignorarlo. Me repetía que estaba exagerando. Que Daniel no era ese tipo de hombre. Que 12 años significaban algo. Pero las cosas siguieron acumulándose. Empezó a llevar el móvil al baño. Siempre. Incluso para ducharse. Una mañana me desperté temprano y él todavía dormía. Su móvil estaba en la mesilla. Sentí el impulso de mirarlo. Nunca había revisado su teléfono. Nunca. Creía que eso era cruzar una línea. Pero esa mañana estuve a punto. Mi mano llegó hasta el móvil. Lo toqué. Y entonces Daniel se movió en la cama. Retiré la mano como si me hubiera quemado. Me sentí avergonzada. Ridícula. Me dije que tenía que confiar. Que el amor era confianza. Pero ese mismo día pasó algo peor. Mi mejor amiga Laura vino a casa. Laura y yo nos conocemos desde la universidad. Ha estado en mi vida más tiempo que Daniel. Estuvo conmigo cuando conocí a Daniel. Fue dama de honor en nuestra boda. Es prácticamente de la familia. Laura siempre fue cariñosa con él. Demasiado cariñosa, decían algunas personas en broma. Pero yo nunca sospeché nada. Ese día estábamos sentadas en la cocina tomando café cuando Daniel llegó antes de lo habitual. Entró y al verla sonrió. «Hola, Laura». «Hola». Y se abrazaron. Un abrazo normal. Pero duró un segundo más de lo normal. Tal vez nadie más lo habría notado. Yo sí. Cuando se separaron evitaron mirarse durante un instante. Un instante muy pequeño.
Pero suficiente. Después Daniel dijo: «Voy a cambiarme». Y desapareció por el pasillo. Laura tomó su taza. Sus manos temblaban ligeramente. «¿Te pasa algo?», le pregunté. «No». «Estás nerviosa». «Hace calor». Era mentira. No hacía calor. Seguimos hablando de cosas sin importancia, pero ya no escuchaba. Mi cabeza estaba en otra parte. Esa noche no pude dormir. Empecé a recordar cosas. Pequeños momentos que antes no significaban nada. Laura riéndose demasiado de los chistes de Daniel. Daniel ofreciéndose a llevarla a casa cuando yo no podía. Mensajes que llegaban tarde en la noche cuando él decía que eran del trabajo. Una sensación horrible empezó a crecer dentro de mí. Pero lo peor no era pensar que Daniel podía engañarme. Lo peor era pensar que Laura podía ser la otra mujer. Durante semanas viví así. Observando. Callando. Sospechando. Hasta que ocurrió algo que ya no pude ignorar. Un sábado Daniel dijo que tenía que ir a la oficina. ¿En sábado? Hay un proyecto urgente. No discutí. Solo asentí. ¿A qué hora vuelves? No sé. Se fue a las 9 de la mañana. A las 11 Laura me escribió. ¿Qué haces hoy? Sentí un escalofrío. Respondí. Nada. Ella dijo. Estoy aburrida. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Después escribí. Ven si quieres. Me respondió casi de inmediato. No puedo. ¿Por qué? Tardó en contestar. Planes. Planes. Esa palabra se quedó flotando en mi cabeza. Esa tarde Daniel volvió a casa. Parecía relajado. Demasiado relajado para alguien que había trabajado todo el día. Esa noche mientras dormía, revisé su chaqueta. No encontré nada. Pero en el bolsillo del pantalón sí. Un recibo. Un café. 2 cafés. A las 10:30 de la mañana. El mismo momento en que Laura tenía planes. Me quedé sentada en el borde de la cama con el recibo en la mano. Sentía que el mundo se movía bajo mis pies. No lloré. No grité. Solo supe que algo se había roto. Y desde ese momento empecé a buscar la verdad. Sin que ellos lo supieran. Porque ya no quería sospechas. Quería pruebas. Y no sabía que cuando finalmente las encontrara, iba a descubrir algo mucho peor que una simple infidelidad. Empecé por algo simple, algo que nunca pensé que haría en mi vida, algo que siempre había criticado cuando lo escuchaba en historias de otras personas. Vigilar a mi propio marido como si fuera un extraño. Me odiaba un poco por hacerlo, pero me repetía que no tenía otra opción porque cuando alguien te miente a la cara todos los días la verdad deja de ser algo que te dicen y se convierte en algo que tienes que arrancar con tus propias manos. Durante varios días no hice nada evidente, solo observé, aprendí sus horarios otra vez como si fuera el principio de nuestra relación, anoté mentalmente los momentos en que sonaba su teléfono, las veces que salía al balcón para contestar llamadas, la forma en que bajaba la voz cuando hablaba y sobre todo el modo en que sonreía cuando leía mensajes, porque esa sonrisa ya no era mía y eso lo sentía en el pecho como una herida abierta. Una noche fingí quedarme dormida antes que él y escuché el sonido leve de la cama cuando se levantó, abrí los ojos apenas lo suficiente para verlo caminar hacia el salón con el móvil en la mano y cerré otra vez. Antes de que se girara, luego me levanté despacio y caminé sin hacer ruido por el pasillo hasta quedarme detrás de la puerta entreabierta. Y lo vi sentado en el sofá escribiendo rápido, sonriendo otra vez, y en un momento dijo en voz baja casi como un susurro yo también y esa frase tan corta me atravesó como un cuchillo porque no hacía falta oír más para entender lo que significaba. Volví a la cama antes de que regresara y cuando se acostó me rodeó con el brazo como siempre pero yo sentí ese contacto como si fuera de otra persona, como si el hombre que estaba conmigo fuera un impostor usando la cara de mi marido. Al día siguiente decidí que necesitaba algo más concreto y empecé a revisar las redes sociales de Laura,
Algo que nunca hacía porque confiaba en ella, pero de repente cada foto parecía una pista, cada comentario podía esconder algo. Revisé meses hacia atrás buscando coincidencias de fechas, lugares, horarios y poco a poco empecé a notar detalles que antes parecían insignificantes. Fotos en cafeterías que Daniel frecuentaba, historias publicadas en horas en las que él decía estar trabajando. Frases ambiguas como a veces lo prohibido sabe mejor, que antes habría tomado como bromas pero que ahora parecían confesiones disfrazadas. Cuanto más miraba más sentía que me ahogaba porque si aquello era verdad no solo estaba perdiendo a mi marido sino también a la persona que había sido como una hermana para mí y esa idea me hacía sentir un tipo de dolor distinto. Más sucio, más profundo, como si me hubieran robado algo que no podía recuperarse nunca. Pero todavía no tenía pruebas reales y necesitaba algo que no pudiera negarse con palabras así que empecé a pensar en formas de descubrirlos y fue entonces cuando recordé algo que Daniel había olvidado hacía meses en el cajón de la cocina, un viejo teléfono que ya no usaba. Lo cargué en secreto una tarde mientras él estaba trabajando y cuando encendió vi que todavía estaba conectado a su cuenta de correo y durante varios minutos me quedé mirando la pantalla sin atreverme a abrir nada porque sentía que al hacerlo cruzaría un punto sin retorno, pero finalmente lo hice porque la duda ya me estaba destruyendo más que cualquier verdad posible. No encontré mensajes directos con Laura y eso por un momento me hizo sentir alivio pero también confusión porque si no era ella entonces ¿quién era? Sin embargo, cuando abrí la carpeta de fotos encontré algo que me hizo temblar. No eran fotos explícitas ni nada escandaloso. Eran imágenes normales aparentemente sin importancia, pero había muchas capturas de pantalla de conversaciones borradas. Solo fragmentos, pedazos sueltos como ayer fue perfecto o cuando vuelva a verte o no quiero que ella sospeche, y esa última frase me hizo dejar caer el teléfono sobre la mesa porque ya no había forma de engañarme a mí misma. Esa noche no dije nada. Preparé la cena como siempre y escuché a Daniel hablar del trabajo como si todo fuera normal y en algún momento me miró y me dijo «Te noto callada» y yo respondí «Estoy cansada», repitiendo exactamente las mismas palabras que él me había dicho semanas antes y cuando lo hice sentí algo extraño. Como si ya no fuera la misma persona que había empezado esta historia. Como si dentro de mí algo se hubiera endurecido. Pasaron 3 días más antes de que ocurriera lo que terminó de cambiarlo todo y fue casi por accidente. Daniel estaba en la ducha y dejó el móvil sobre la mesa de noche, algo que no hacía nunca. Tal vez porque tenía prisa o tal vez porque pensó que yo no me atrevería, pero esta vez sí lo hice. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir el código que había visto marcar cientos de veces y cuando finalmente la pantalla se abrió sentí un silencio extraño en la habitación como si el mundo entero se hubiera detenido para ver lo que iba a encontrar. No fui a los mensajes primero sino a las llamadas recientes y allí estaba el nombre de Laura repetido varias veces. Llamadas cortas de pocos minutos casi todos los días, suficientes para organizar encuentros sin dejar demasiado rastro. Luego abrí el chat y al principio parecía normal, conversaciones sobre cosas triviales, bromas, planes de grupo, pero cuando subí más arriba encontré mensajes borrados y en medio de esos huecos una frase que se había quedado sin eliminar. Ojalá pudiera despertarme contigo otra vez y sentí que me faltaba el aire porque ya no quedaba ninguna duda. Escuché el agua detenerse en el baño y bloqueé el móvil rápidamente dejándolo exactamente donde estaba ahí. Cuando Daniel salió me sonrió como siempre mientras se secaba el pelo y yo pensé que nunca en mi vida había visto una mentira tan perfecta. Esa misma noche Laura me escribió preguntando si quería verla al día siguiente y algo dentro de mí decidió aceptar porque por primera vez no quería evitar la verdad sino mirarla directamente a los ojos. Pasé la noche entera imaginando cómo sería ese encuentro, si ella sabría que yo sabía, si se le notaría en la cara, si tendría el descaro de abrazarme otra vez y lo que más me aterraba no era lo que iba a descubrir sino lo que iba a sentir porque una parte de mí todavía quería que todo fuera un error imposible aunque las pruebas estuvieran delante de mí. Nos vimos en una cafetería por la tarde y cuando llegó me saludó con un beso como siempre pero su perfume me resultó insoportable porque de pronto pensé que Daniel probablemente lo había olido de cerca. Nos sentamos y hablamos de cosas normales durante varios minutos hasta que el silencio se hizo demasiado pesado y entonces le pregunté sin rodeos ¿estás viendo a alguien? Y ella se quedó inmóvil con la taza a medio camino de los labios antes de decir no, demasiado rápido y en ese instante supe que ya no reconocía a la persona que tenía enfrente porque Laura nunca había sabido mentir bien y aún así
Seguía haciéndolo mirándome a los ojos como si yo fuera una extraña. No discutimos, no la acusé. Simplemente terminé el café y me despedí diciéndole que estaba cansada y cuando salí a la calle sentí un frío, que no tenía nada que ver con el clima y mientras caminaba entendí que ya no quería solo descubrirlo sino que quería que sintieran aunque fuera una parte mínima de lo que yo estaba sintiendo y fue en ese momento cuando se me ocurrió una idea que al principio me pareció una locura pero que poco a poco empezó a parecerme necesaria. Porque si ellos habían construido una mentira durante meses yo también podía construir una y la mía iba a ser lo bastante perfecta, como para obligarlos a mostrarse tal como eran sin darse cuenta de que yo estaba mirando. Y todavía no sabía que ese plan iba a revelar algo que ninguno de los tres había imaginado. Mi plan empezó como una idea simple pero poco a poco se convirtió en algo mucho más elaborado, algo que ocupaba cada minuto de mi cabeza incluso cuando fingía llevar una vida normal delante de Daniel. Porque mientras él hablaba yo asentía y sonreía pero por dentro estaba calculando cada paso como si me preparara para una guerra silenciosa. Decidí que no podía confrontarlos todavía porque si lo hacía negarían todo y encontrarían la manera de quedar como víctimas mientras yo parecería paranoica. Así que lo primero que hice fue convertirme en alguien diferente delante de ellos dos, alguien distraída, alguien que ya no prestaba atención, alguien que parecía haber dejado de sospechar. Empecé a mostrarme más relajada, incluso más cariñosa con Daniel, algo que al principio me costaba porque cada vez que lo tocaba recordaba los mensajes y las llamadas pero sabía que, si quería que bajara la guardia tenía que convencerlo de que ya no había peligro. Una noche le dije que estaba pensando en apuntarme a un curso de fotografía que se hacía 2 veces por semana. Por la tarde y él reaccionó con una rapidez que me llamó la atención porque dijo me parece buena idea. Casi antes de que terminara la frase, como si llevara tiempo esperando algo así, algo que le diera excusas para tener más tiempo libre sin levantar sospechas. Durante los días siguientes mencioné el curso varias veces hasta que finalmente le dije que había pagado la inscripción aunque en realidad no me había apuntado a nada. Solo necesitaba que creyera que estaría fuera de casa ciertas tardes. Y cuando llegó el primer día fingí prepararme con entusiasmo saliendo con la cámara vieja que tenía guardada desde hacía años y caminando hasta la esquina antes de tomar un taxi que me dejó a 2 calles de casa para poder volver sin que nadie me viera. Recuerdo perfectamente el sonido de mis pasos en la escalera mientras subía con el corazón golpeándome en el pecho porque sentía que estaba invadiendo mi propia vida como una ladrona. Abrí la puerta despacio y al principio no escuché nada. El salón estaba vacío y la casa parecía normal pero entonces oí voces en el dormitorio, voces bajas que se interrumpieron de golpe cuando el suelo crujió bajo mi pie. Me quedé inmóvil sin respirar durante unos segundos y luego escuché movimiento rápido, pasos, un cajón cerrándose, la puerta del armario, susurros nerviosos y en ese instante supe que no estaba equivocada. Retrocedí sin hacer ruido y salí otra vez cerrando la puerta con cuidado antes de bajar las escaleras casi temblando porque había estado a unos metros de descubrirlos directamente pero algo dentro de mí me dijo que todavía no era el momento, que necesitaba más, que necesitaba entenderlo todo antes de enfrentarme a ellos. Caminé durante más de 1 hora sin rumbo pensando en lo que había oído y en cómo habían reaccionado y cuánto más lo analizaba más me daba cuenta de que aquello no parecía algo improvisado sino algo que ya habían hecho antes, algo planeado con cuidado. Lo cual significaba que mi casa había sido el lugar donde se habían encontrado muchas veces mientras yo confiaba en ambos. Esa noche cuando volví Daniel estaba tranquilo viendo la televisión y me preguntó cómo había ido el curso con un interés que sonaba falso y yo le conté detalles inventados sobre la profesora y los ejercicios mientras él asentía como si nada y en algún momento me di cuenta de que estaba estudiando mi cara intentando asegurarse de que no sospechaba nada. Durante las semanas siguientes repetí la misma rutina varias veces y no siempre volvía a casa porque entendí que si lo hacía demasiado podría levantar sospechas pero 2 veces más encontré señales claras de que alguien había estado allí, un vaso diferente en la cocina, el olor a perfume que no era mío, una manta mal doblada en el sofá, pequeñas pruebas que juntas formaban una verdad imposible de negar. Sin embargo, lo que más me desconcertaba era algo que no encajaba del todo porque aunque Laura estaba claramente implicada había momentos en que Daniel actuaba como si hubiera otra persona, llamadas que no coincidían con ella, mensajes que no aparecían en su chat, ausencias que no podía explicar solo con Laura y esa duda empezó a crecer dentro de mí como una sombra porque sí,
Había alguien más entonces, la historia era todavía peor de lo que imaginaba. Una tarde mientras revisaba otra vez el viejo teléfono encontré un correo que antes no había visto. No era reciente y tal vez por eso lo había pasado por alto. No tenía nombre, solo una dirección extraña y un asunto que decía confirmación. Y cuando lo abrí encontré una reserva de hotel de hacía 3 meses para una noche en una habitación doble y el nombre que aparecía junto al de Daniel no era el de Laura. Me quedé mirando esa pantalla durante mucho tiempo sintiendo una mezcla de confusión y rabia porque aquello significaba que mientras yo pensaba que todo giraba alrededor de mi mejor amiga había otra mujer en algún lugar, ocupando también una parte de su vida. Empecé a sentir algo nuevo entonces, no solo dolor sino una necesidad obsesiva de saber quién era esa persona y cómo encajaba en todo aquello, porque ya no se trataba solo de una traición emocional sino de una red de mentiras que parecía extenderse mucho, más allá de lo que yo había imaginado. Durante días pensé en confrontar a Laura directamente con lo del hotel, pero algo me decía que no obtendría la verdad y que probablemente solo se pondría a la defensiva, así que decidí seguir fingiendo mientras buscaba más pistas y fue entonces cuando ocurrió algo que cambió completamente mi percepción de la situación. Una noche Daniel dejó el portátil abierto en la mesa del salón mientras se duchaba y vi que tenía el correo abierto, así que me acerqué con la intención de buscar más mensajes, pero antes de que pudiera hacer nada apareció una notificación en la esquina de la pantalla, un mensaje nuevo de Laura que decía: «Tenemos que hablar de lo de ella porque esto se está complicando». Y sentí un escalofrío al leer esas palabras porque no sonaban como las de una amante sino como las de alguien preocupado por algo más grande, algo que yo todavía no entendía. Abrí el chat rápidamente y leí los últimos mensajes y lo que encontré no fue exactamente lo que esperaba porque no hablaban solo de encuentros o deseos sino de fechas, planes, decisiones, frases como «no podemos seguir así mucho tiempo y tarde o temprano tendrá que saberlo», que parecían referirse a algo más que una simple aventura, y cuando escuché el agua detenerse cerré el portátil con rapidez, quedándome sentada en el sofá tratando de aparentar normalidad mientras mi mente giraba sin parar. Porque empezaba a sospechar que la verdad no era simplemente que Daniel me engañara con Laura, sino que ambos estaban ocultando algo más, algo que me incluía a mí sin que yo lo supiera, y esa idea me produjo un miedo distinto al que había sentido antes porque por primera vez no estaba segura de cuál era exactamente mi papel en toda aquella historia. Después de leer esos mensajes ya no pude seguir fingiendo dentro de mi propia cabeza, aunque por fuera continuara actuando igual, porque algo había cambiado definitivamente en mi manera de ver todo lo que me rodeaba y empecé a sentir que cada gesto, cada palabra, cada mirada entre Daniel y Laura podía esconder un significado oculto que yo todavía no comprendía. La frase «tenemos que hablar de lo de ella» no dejaba de repetirse en mi mente como un eco constante, y cuanto más pensaba en ello más me convencía de que no se referían simplemente a ocultar una aventura sino a algo mucho más profundo, algo que parecía planeado desde hacía tiempo. Y lo peor era no saber si ese plan tenía que ver con dejarme o con algo completamente distinto. Empecé a recordar conversaciones antiguas en las que Daniel mencionaba cambios de trabajo, posibles mudanzas, proyectos futuros que nunca se concretaban, y de repente todo eso empezó a parecerme parte de una preparación silenciosa para algo que yo no había visto venir. Durante varios días viví con una sensación de inquietud permanente, como si estuviera caminando por una casa llena de puertas cerradas sabiendo que detrás de alguna de ellas estaba la verdad, pero sin saber cuál abrir primero. Decidí que tenía que seguir investigando aunque cada nuevo descubrimiento me doliera, porque al menos el dolor de la verdad era más soportable que la incertidumbre constante. Volví a revisar el portátil una tarde en que Daniel salió a comprar algo y esta vez encontré una carpeta con documentos que no recordaba haber visto antes. Al principio parecían archivos normales del trabajo, pero entre ellos había algunos con nombres genéricos como Proyecto Futuro o Plan, que me llamaron la atención, y cuando abrí uno de ellos descubrí una lista de gastos estimados que incluía alquiler, muebles básicos, electrodomésticos y otros detalles que parecían corresponder a una vivienda nueva. Mi primer pensamiento fue que estaba planeando mudarse conmigo, pero cuando seguí leyendo me di cuenta de que no había nada que indicara mi presencia en ese plan, no había referencia a mis cosas, ni a mis necesidades, ni siquiera a mi nombre en ningún sitio, solo cifras frías que hablaban de una vida que aparentemente no me incluía. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que me hizo cerrar el archivo con brusquedad, porque por primera vez la
posibilidad de que estuvieran organizando una vida juntos sin mí dejó de ser una sospecha para convertirse en algo casi tangible. Sin embargo, todavía había algo que no encajaba porque si simplemente quisieran dejarme no haría falta tanto secreto ni tantos mensajes ambiguos, podrían habérmelo dicho tarde o temprano, así que tenía que haber otra razón para tanta cautela y esa idea me inquietaba aún más que la propia traición. Una noche mientras cenábamos noté algo extraño en Daniel porque estaba especialmente atento conmigo. Me preguntaba cómo me había ido el día, si necesitaba algo, si estaba contenta con el curso de fotografía. Y esa actitud tan considerada me resultaba casi ofensiva porque parecía el comportamiento de alguien que intenta compensar una culpa demasiado grande. En un momento me dijo que había estado pensando en tomarnos unas vacaciones juntos y yo casi me reí porque la idea de viajar con él en ese momento me parecía absurda, como si un viaje pudiera arreglar todo lo que estaba roto. Pero en lugar de decir lo que pensaba sonreí y respondí que sonaba bien y durante unos segundos nos miramos en silencio como si ambos supiéramos que aquella conversación era solo una actuación. Después de cenar fue al salón a ver la televisión y yo me quedé recogiendo los platos más tiempo del necesario, porque necesitaba ordenar mis pensamientos y fue entonces cuando recordé algo que había pasado desapercibido. Durante semanas, una llamada que Laura me había hecho tarde una noche y que yo no había podido contestar porque estaba dormida. Al día siguiente me dijo que había sido un error, pero ahora empecé a preguntarme si realmente quería hablar conmigo o si estaba comprobando algo, tal vez si yo estaba en casa o si Daniel estaba conmigo. Esa idea me llevó a revisar el registro de llamadas antiguas en mi propio teléfono y descubrí que Laura había llamado varias veces en horarios extraños durante los últimos meses, a veces muy temprano por la mañana, otras muy tarde por la noche, y siempre había alguna excusa inocente cuando yo le preguntaba al respecto. Cuanto más analizaba esos detalles más evidentes, se hacía que todo formaba parte de un sistema de coordinación que llevaba mucho tiempo funcionando delante de mí sin que yo lo notara. Sin embargo, el verdadero golpe llegó unos días después cuando ocurrió algo completamente inesperado que no estaba en ninguno de mis cálculos. Era una tarde en que Daniel estaba trabajando y yo estaba sola en casa cuando alguien llamó a la puerta y al abrir me encontré con Laura. No había avisado de que vendría y su expresión era extraña. No parecía tranquila ni sonriente como siempre, sino tensa, casi nerviosa. Y durante un momento nos quedamos mirándonos en silencio como si ambas supiéramos que algo importante estaba a punto de suceder. Entró sin esperar invitación y se sentó en el sofá mirando alrededor como si quisiera asegurarse de que estábamos solas antes de decir en voz baja que necesitaba hablar conmigo, y en ese instante sentí que el corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía respirar porque pensé que finalmente iba a confesarlo todo. Pero lo que dijo no fue lo que esperaba, porque en lugar de admitir la relación con Daniel me miró con una expresión que parecía mezcla de culpa y determinación y dijo que había cosas que yo no entendía y que tarde o temprano tendría que saberlas. Esas palabras me produjeron un escalofrío porque eran demasiado parecidas a las que había leído en los mensajes. Y por primera vez tuve la sensación de que ella no venía como rival sino como alguien atrapado en algo que la superaba. Le pregunté directamente si estaba con Daniel y durante unos segundos no respondió. Solo bajó la mirada y respiró hondo antes de decir que sí, pero que no era tan simple como parecía, y esa respuesta, en lugar de aliviarme, me confundió aún más porque sonaba como el comienzo de una explicación que iba mucho más allá de una simple infidelidad. Quise saber desde cuándo y me dijo que hacía meses, pero que no había empezado de la manera que yo imaginaba y mientras hablaba noté que sus manos temblaban igual que aquel día en la cocina, y entonces añadió algo que me dejó completamente desconcertada porque dijo que al principio no había sido idea de ellos sino algo que había surgido a partir de una conversación en la que yo también había estado presente aunque no me hubiera dado cuenta. Me quedé mirándola sin entender y cuando le pedí que se explicara mejor dudó durante unos segundos como si estuviera luchando consigo misma antes de decir que Daniel creía que yo ya no lo amaba y que todo lo que había pasado después había empezado por esa idea. Esa explicación me pareció absurda y se lo dije porque aunque hubiéramos tenido problemas nunca le había dado motivos para pensar algo así, pero ella insistió en que Daniel estaba convencido de ello y que muchas de las decisiones que habían tomado partían de esa creencia. Mientras la escuchaba sentía que la historia se volvía cada vez más extraña porque no encajaba con la imagen simple de un marido infiel y una amiga traidora, sino con algo más complicado en lo que parecía haber malentendidos
suposiciones y decisiones tomadas en secreto durante mucho tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer más preguntas, escuchamos el sonido de una llave en la puerta y ambas nos quedamos paralizadas porque Daniel había vuelto antes de lo esperado y en ese instante supe que todo estaba a punto de cambiar, aunque todavía no sabía exactamente de qué manera. Cuando escuchamos la llave girar en la cerradura sentí que el tiempo se detenía y durante un segundo pensé en salir corriendo o esconderme en alguna habitación como si fuera yo la culpable de algo, pero en lugar de eso me quedé de pie mirando a Laura y ella me miraba a mí con los ojos abiertos como si supiera que ya no había vuelta atrás. Daniel entró hablando sin mirar primero, diciendo algo sobre el tráfico y dejando las llaves en la mesa. Pero cuando levantó la vista y nos vio juntas en el salón, su cara cambió de una manera que nunca olvidaré porque no fue solo sorpresa sino miedo. Un miedo real que le endureció los rasgos durante un instante antes de intentar recomponerse. Nadie habló al principio y ese silencio fue más pesado que cualquier grito porque los tres sabíamos que la verdad estaba allí entre nosotros aunque nadie la hubiera dicho todavía. Daniel fue el primero en romper el silencio preguntando qué pasaba y yo noté que su voz sonaba más alta de lo normal como si intentara imponer control sobre la situación, pero antes de que pudiera responder Laura dijo que ya no podían seguir ocultándolo y en ese momento Daniel la miró con una mezcla de enfado y desesperación que confirmó todo lo que yo ya sabía. Me acerqué un paso y le dije que no hacía falta que explicaran nada porque yo ya lo había descubierto todo. Los mensajes, las llamadas, los encuentros en casa, el hotel, el plan de la nueva vivienda. Y mientras hablaba vi cómo su expresión pasaba de la negación al reconocimiento y finalmente a algo parecido al cansancio, como si llevara demasiado tiempo sosteniendo una mentira demasiado pesada. Daniel se sentó lentamente en el sofá y se pasó las manos por la cara sin decir nada durante varios segundos y entonces dijo que nunca había querido que terminara así y esa frase me provocó una rabia tan grande que por fin rompí a llorar no con lágrimas silenciosas sino con un dolor que llevaba meses acumulándose dentro de mí. Le pregunté si me había amado alguna vez o si todo había sido una farsa y él respondió que sí me había amado y que tal vez todavía me amaba pero que las cosas habían cambiado hacía tiempo y que no había sabido cómo decírmelo, sin destruirlo todo. Laura empezó a llorar también diciendo que nunca había querido hacerme daño pero que al principio solo había intentado ayudarlo porque él le hablaba de nuestra distancia, de nuestras discusiones, de su miedo a perderme, y que poco a poco esa cercanía se había convertido en algo distinto sin que ninguno de los dos se diera cuenta exactamente de cuándo había ocurrido. Yo la escuchaba con una sensación extraña porque aunque sus palabras sonaban sinceras no podían borrar el hecho de que durante meses había venido a mi casa fingiendo ser mi amiga mientras compartía mi vida a escondidas. Entonces Daniel dijo algo que lo cambió todo porque explicó que el plan de la nueva casa no era para empezar una vida con Laura sino para marcharse solo, que había pensado dejarme después de asegurarse de que yo estaría bien económicamente y emocionalmente, que había querido hacerlo de una manera ordenada sin escenas ni reproches y que Laura había sido la única persona con la que se había atrevido a hablar de ello. Al oír eso sentí una confusión enorme porque no coincidía con la imagen que yo había construido en mi mente y, durante un momento no supe si creerle o no. Le pregunté por el hotel y bajó la mirada antes de admitir que sí había habido otras mujeres además de Laura, pero que ninguna había significado nada y que en realidad todo había sido consecuencia de sentirse perdido durante mucho tiempo. Aquella confesión fue extrañamente liberadora porque ya no quedaba nada más por descubrir y la verdad completa era tan clara que casi resultaba más sencilla que las sospechas. Nos quedamos hablando durante horas sin levantar la voz, como si el cansancio hubiera reemplazado a la ira, y poco a poco entendí que nuestro matrimonio llevaba roto mucho más tiempo del que yo había querido admitir y que la traición había sido solo el síntoma final de algo que se había ido vaciando lentamente sin que ninguno de los dos tuviera el valor de enfrentarlo. Cuando Laura se fue nos quedamos solos y por primera vez en meses Daniel me miró sin esconder nada y me dijo que lo sentía de verdad pero que no podía prometer volver a ser el hombre que yo recordaba y en ese momento comprendí que la historia que yo creía estar defendiendo ya había terminado mucho antes de que empezara a sospechar. Aquella noche dormimos en habitaciones separadas y a la mañana siguiente mientras lo veía preparar café como siempre sentí una calma extraña porque ya no quedaban secretos ni mentiras, solo una verdad simple y dolorosa. Dos personas que alguna vez se amaron habían dejado de reconocerse.
Semanas después nos separamos de manera tranquila sin gritos ni escenas y lo más extraño fue que Laura desapareció también de su vida poco después porque según me contó él mismo cuando todo salió a la luz se dieron cuenta de que lo que los unía no era amor sino la ilusión de escapar de algo que ya no funcionaba. A veces todavía pienso en todo lo que pasó y en cómo una vida aparentemente normal puede ocultar tantas cosas sin que nadie se dé cuenta y me pregunto si hubo un momento exacto en que podríamos haber cambiado el final o si todo estaba destinado a romperse desde mucho antes de que yo sintiera aquel beso culpable. Y ahora que sabes toda mi historia, dime la verdad, ¿qué habrías hecho tú si hubieras descubierto algo así?